Bienvenidos, esto es una nueva emisión de Desarrollo Personal, una emisión pensada, diseñada para que tú y yo podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, en esta emisión hemos hecho todo un recorrido, ¿no? Por la personalidad, el temperamento, nuestras emociones, cómo controlarlas, etcétera. Y pues bueno, ahora empezamos a hablar de la familia. Hablando de la familia, nos pidieron hablar específicamente de cómo tratar con los niños y cómo tratar con los adultos, no sé, con los adolescentes. No tanto con los infantes, llegará el momento de hablar con los infantes y prometo que vamos a llegar a ese punto, pero me decían, realmente se está volviendo un problema para las familias, los prejóvenes y los jóvenes. La adolescencia se está viendo un problema para mucha gente y dado que los papás y las mamás pues trabajan todo el tiempo y están haciendo mil cosas porque así es la vida, porque así nos toca, entonces pues es necesario aprender sobre algunas cosas. Ya hablamos sobre el internet, ya hablamos sobre las enfermedades de transmisión sexual, ya hablamos un poco sobre cómo aprender a decir no y tratar de mantener la abstinencia. Y bueno, vamos a seguir hablando de otro tipo de problemas de la adolescencia. ¿Por qué? Bueno, porque no es fácil, ¿no? Vamos a seguir hablando de los problemas más frecuentes de la adolescencia. No es fácil ser joven. Menos en un mundo con tanta variedad de cosas, ¿no? No solamente podemos cargar la mano hacia la inestabilidad propia de la adolescencia, también tenemos que entender que la globalización, que toda esa cultura que se está desarrollando alrededor de los jóvenes, de pues haz lo que necesites, lo que quieras, no hay ley, padres que no tienen, como les decía, tiempo, decisiones del gobierno que llevan a que casi casi el hijo pueda hacer lo que quiera y el papá solamente es un espectador responsable, es decir, un espectador que solamente va a intervenir en el momento en que el joven tenga problemas. Entonces, hoy en día las familias con adolescentes viven con frecuencia muy preocupadas, ¿no? En esta etapa tan difícil de sus hijos e hijas, ¿no? Y no es para menos. No se trata de alarmarnos, no se trata de preocuparnos, se trata de actuar, se trata de conocer, de documentarnos. Y como les decía, o sea, si bien es cierto, el adolescente adolece de muchas cosas, también no es que hay que ir trabajando con ellos, hay que ponerse al lado de ellos, ir conociendo e ir trabajando de una manera respetuosa e integral con ellos para evitar preocuparse por todo, porque ese es el problema de muchas mamás y muchos papás, ¿no? Que viven estresados por todo lo que le puede pasar a su hijo. Entonces, llega un momento en que el joven dice, ¿sabes qué? Tampoco es para tanto, o sea, el mundo no es tan horroroso allá afuera, entonces, ¿por qué me asfixias, no? Entonces, cuando ven esto, pues empieza el papá a perder y la mamá a perder credibilidad. Entonces, para evitar esto, preocuparse por todo, es importante detectar a tiempo cuáles son los riesgos más frecuentes que corren nuestros adolescentes. Hay que ser conscientes de que la mayoría no van a tener esos problemas. O sea, la drogadicción, el embarazo adolescente, los trastornos alimenticios, no es que todos lo vayan a tener, solamente que hay que prepararse, hay que conocer y hay que ser consciente de que la mayoría pues van a pasar por encima de esos problemas. Por eso es importante evaluar con anticipación dónde pueden aparecer esos problemas y entonces así estar preparado a tiempo para afrontar las cosas que puedan llegar con nuestros hijos. Conocer los problemas más frecuentes de la adolescencia puede servir a la familia para desactivarlos, para hacer que las familias estén más tranquilas. Pero en todo caso, la información siempre es importante.
No sé si ya he relatado esta historia o esta anécdota para ustedes, pero hoy la voy a tomar. Hace muchos años, hace como 28 años, yo no más, como 30 años, yo trabajaba en una clínica de toxicología y me llegó un papá, bueno, un señor, una señora y una chica adolescente que me dijo, ¿tiene exámenes toxicológicos para detectar marihuana? Sí. Entonces entraron los tres, yo asumo, eran las 2 de la mañana, yo asumo que quieren examinar a la jovencita. Le digo, pasa por aquí para que te tomen la muestra. Y la chica se queda mirándome y me dice, no, no es para mí, es para mi mamá y su pareja. Y entonces me quedé yo así como, ok, a veces los problemas de los adolescentes somos las familias. Nos gusta reconocerlo o no. Bueno, pues hoy vamos a comenzar hablando de esto que se conocen como los trastornos alimenticios o de alimentación. De hecho, hoy no vamos a hablar sino de la anorexia. Eh, Quiero que piensen en cómo se siente una jovencita o un jovencito adolescente. Ya es muy pequeño para ser considerado un adulto que pueda comprometerse, que pueda ir solo a ciertos lugares, que pueda beber, pero es muy grande para ser un niño. Entonces todavía a lo mejor los juegos de video le pueden, pero él ya no quiere jugarlos con su hermanito de 10 o 12 años, o sea, quiere jugar, o sea, sí, sí me animan, pero tener que compartirlos con ellos no me gusta. La adolescencia en realidad es el momento en que suelen aparecer los trastornos de alimentación, casi siempre. Es decir, es muy difícil que la anorexia aparezca en una persona adulta. Menos frecuente en los niños, o sea, pocos niños, a no ser que tengamos mamás o papás excesivamente preocupados por la imagen, no vamos a tener anorexia. Recuerdo una vez una chiquita me dijo, yo no quiero sopa. Y le dije, ¿por qué no quieres sopa? Y me dijo, porque la sopa engorda. Le dije, ¿y? A mi papito no le gustan las niñas gordas. Y yo dije, wow, tienes 4 o 5 años y ya estás pensando en qué puedes o qué no puedes comer porque a tu papá le parecen o no le parecen las gorditas. Si bien es cierto, hay que colocar códigos de alimentación, también lo es en que no debemos hablar tanto del peso como de la salud. La buena relación con la comida es indispensable. En realidad, los trastornos más conocidos de la alimentación es la anorexia y la bulimia, ¿no? La anorexia que es el dejar de comer, ¿no? O el contar las calorías y estrechar la cantidad de comida porque se tiene miedo a engordar. Y la bulimia que es vamos a vomitar. Comí en exceso y entonces vomito, ¿no? No hay realmente una fórmula 100% eficaz para evitar cualquiera de estos trastornos, pero nosotros debemos buscar que nuestros hijos e hijas, como les decía, tengan una relación saludable con la comida. Es decir, como no porque simplemente me gusta, sino porque es saludable para mí. Busco que comer sea sí agradable, pero que no se convierta ni en un premio ni en un castigo. Es decir, no puedo decir, como me fue bien en matemáticas, entonces me merezco un postre. Y a veces los mismos papás caemos en esto, ¿no? De decirle a un hijo, muy bien, te ganaste un helado, ¿no? Entonces es como la comida es un premio. O a veces es la comida es un castigo, ¿no? Ya si sigues molestando, no te voy a llevar a McDonald's, ¿no? Entonces el niño aprende que con la comida se puede castigar. Eh, y bueno, por decirlo menos, ¿no? Un papá que va conduciendo y que pasa una jovencita toda gordita por el frente del carro, a ver quién va a ir detrás de semejante gorda, ¿no? ¿Quién la va a querer? Entonces el niño o la niña aprende que la comida, por ejemplo, o que el subir de peso es una sanción social, requiere una sanción social.
implica una sanción social. Entonces el niño o la niña empieza a tener una relación inadecuada con su peso, con su comida y con su peso, y con su peso. Entonces es importante que sepamos mordernos la lengua, papás, cuando estamos frente a nuestros hijos. Y si tenemos estos prejuicios de las gorditas o de las flaquitas o de los gorditos o de los flaquitos, pues creo que es mejor ir nosotros al psicólogo, conversar con un terapeuta para saber cuál es mi miedo, ¿no? O sea, hay mamás o papás. Yo conocí una joven muy guapa, de una muy buena familia, que me contaba, decía, o sea, lo peor que me pudo haber pasado a mí, pues hablaba de lo mismo con su mamá, dice, es que pues mi mamá se dio a la tarea de trabajar y pues sí, estaba con nosotros en el mismo edificio porque ahí estaba el negocio de ella, pero pues ella no podía atendernos. Entonces a ella se le ocurrió la idea de contratar a una persona que nos cocinara muy rico. Y había una señora que era chef y que pues necesitaba dónde vivir, que ya estaba mayor. Entonces, pues qué mejor que ella nos preparara la alimentación. Se preparaba cosas tan exquisitas, tan deliciosas, que para nosotros se volvió un placer comer. Mi hermana y yo subimos extraordinariamente de peso. Cuando mi mamá como que se dio cuenta del error, pues trató de venir a negociar con ella de, bueno, sí, hágales comida que les guste, pero que tengan tantas verduras o lo que fuera. A las dos les costó muchísimo en su adolescencia regular su peso y llegar a la edad adulta y mantener un peso sano. Entonces, deberíamos pensar en esto, ¿no? Porque a veces estamos en ese extremo, a veces le estamos diciendo a una niña o un niño, no comas tanto porque vas a parecer un cerdo. Yo he oído expresiones de ese tipo a papás y entonces uno dice, ¿en serio así te refieres a tu hijo? A ver, ¿quién te va a querer cuando estés como un balón, ¿no? Cosas así, como una pelota, ¿no? No es así como ayudamos a nuestros hijos. Debemos entonces ayudarlos, como les digo, a tener una relación saludable con la comida. Sí, la comida debe ser agradable, pero debe ser balanceada, ¿no? O sea, una buena ensalada puede ser muy agradable. eh, y eventualmente unos nachos no son ni un premio ni un castigo, son una opción que debemos tener después de, ¿no? O en el extremo de, o sea, bueno, si no hay nada más, está bien, nos comemos los nachos, pero no es la primera opción, ¿no? Eh, y bueno, debemos efectivamente como papás conocer bien las enfermedades respecto o los trastornos alimenticios, de poder conocer sus primeros síntomas y entonces así ayudarles a minimizar las consecuencias que ellos puedan tener respecto de, eh, pues, de la comida, ¿no? Les decía que hoy vamos a hablar sobre la anorexia nerviosa. Y bueno, cuando hablamos de la anorexia nerviosa, más bien se conoce comúnmente como anorexia, simplemente. Ah, la anorexia es un trastorno de alimentación que se caracteriza por un peso corporal muy bajo, anormalmente bajo. Y este peso corporal anormalmente bajo no viene porque haya un problema digestivo que no permita que la persona suba de peso, ¿no? O no viene porque una persona no esté comiendo porque está con una úlcera gástrica o una cosa así que no puede comer, sino viene porque la persona tiene un temor intenso a aumentar de peso. Y aquí es donde viene el problema más grande porque esa persona a lo mejor está percibiendo en forma distorsionada su peso, ¿no? O sea, una persona anoréxica, sea hombre o sea mujer, se ve al espejo y se ve gordo. Y entonces dice, no, 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 estoy terriblemente gordo. Y entonces tú dices, bueno, a ver, ¿cuánto mides? Mides unos 70, ¿cuánto pesas? Estás pesando 52 kilos, estás pero muy bien, inclusive estás por debajo de tu peso ideal, pero la persona se percibe gorda. No, mire esos cachetes, no, mire. Y entonces tú dices, a ver, espérame, no, lo que estás
no estás viendo lo que realmente hay en el espejo, estás viendo tu temor reflejado en el espejo. Y eso es lo más grave de la anorexia. Para las personas con anorexia es muy importante controlar su peso, pero controlar su peso no tiene mucho que ver eh, con la realidad, o sea, más bien controlar su peso y su figura es como tratar de controlar y de tomar en sus manos otras situaciones que lo están llevando a ponerse tan ansioso. Entonces, es más bien controlar los problemas que hay en mi casa, es controlar lo que la gente piensa de mí, es controlar otras cosas, ¿no? Entonces ellos hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida en forma significativa. ¿Quiénes? O sea, ustedes han visto gente anoréxica seguramente, pero ¿qué personas pueden llegar a tener con más facilidad eh, esta enfermedad? Bueno, cuando los papás, papá o mamá, por ejemplo, son excelentes deportistas y tienen, no sé, 50 años y se mantienen en un superpeso, y están midiendo y pesando sus calorías y entonces el joven o el adolescente, niña o niño, está pensando en que no da la talla que tiene su papá o su mamá. Pero jovencitos o jovencitas, por ejemplo, que quieren ser patinadores artísticos o que se preparan para esta disciplina o para modelaje o para ballet y entonces el peso es algo así de todos los días lo suben en una báscula. Entonces es como, Dios mío, que no vaya a subir, que no vaya a subir, se comen un helado y están pensando, Dios santo, ¿cuántos gramos voy a pesar más? ¿No? Y ni siquiera lo pesan lo piensan que van a pesar gramos, sino que ellos dicen, no, subí, quién sabe, como 20 kilos por un heladito de 100 gramos. Y entonces es tan difícil su vida, porque es difícil ver a una persona anoréxica que dice, todos están comiendo, todos los adolescentes, por ejemplo, tuvieron una salida a patinar o a los bolos, y los ves sentados comiendo y todos están comiéndose sus nachos con queso o están comiendo salchipapas o pizza, ¿no? Y ellos tienen pepinos y a lo mejor le dicen, no, pues no tenemos pepinos, solo jícama con chile. Ok, una jícama, ¿no? Y agarran su vasito de jícama y toman una jícama, una rajita de jícama, y empiezan a morderla con pequeños mordisquitos, de tal manera que la gente los ve a comer, pero ellos no están comiendo de más. Ellos dicen, o sea, de este vaso solamente me puedo comer 3 rajitas de jícama que no se reflejen en mi peso. Entonces es como, y pequeños mordisquitos o modelos que comen en todo el día una hoja de lechuga en pequeñísimos trozos para sentir la sensación de que están comiendo. En todo el día una hoja de lechuga o 2 hojas de lechuga. Entonces, en serio, o sea, ¿cómo haces, no? Tampoco se trata de que subamos de peso, pero llegar a ese nivel de que no puedas hacer esto. Conocí hace algunos años, viajé a Honduras y la gente hondureña que me recibió, todos muy amables, los amo y les mando un gran abrazo. Y entonces una mujer guapísima, mayor, una señora, no sé cuántos años podría tener, pero era una señora ya adulta, adulta mayor, con un excelente cuerpo, un excelente peso. Y me dice, pastora, ¿ha comido tal pastel? Tal postre y les digo, no. Me dice, lo hacen delicioso en tal restaurante. El lunes la voy a recoger después de su jornada y la voy a llevar para que no lo comamos, ¿no? Y, ok, perfecto. Entonces, pues bueno, eh, termina mi jornada de trabajo, me recoge, vamos, nos sentamos, pedimos el postre, y sí, un postre que yo sabía que tenía por lo menos como 1000 calorías, o sea, sí se veía, sí se notaba.
Y dije, bueno, hubiera sido mejor comerla como en la mañana, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya sé que me tengo que tomar un par de vasos de agua y si no, no voy a dormir esta noche de tanta azúcar que tiene esto. Pero esta señora me hace una reflexión, me dice, yo hoy no hice 1 hora de gimnasio, hice 2 horas y no he comido nada, ni siquiera he desayunado para poderme comer este postre con gusto. Y yo me sentí muy mal. Dije, ah, caray, yo desayuné, comí muy bien eh, y no he hecho ni media hora de gimnasio y me estoy tragando este postre. La forma como ella se mostró delante de mí para decirme, vengo sin culpa a comerme este postre, es como yo soy el modelo que debes seguir. Entonces yo dije, no quiero saber cómo son tus hijas, si las tienes, o tus nueras, o tus nietas, no, no, no quiero saber. O sea, yo me imagino en su casa de campo diciéndoles, ok, hoy no vamos a desayunar, solamente vamos a tomar agüita y vamos a ir a caminar por el bosque para que podamos comernos tal platillo, ¿no? Porque si yo que era su invitada me estaba diciendo a mí cuántas cosas había hecho para poderse comer ese postre sin culpa, era como, si comiste otra cosa, porque, ¿por qué te digo que sí lo está proyectando sobre mí? Porque si yo no no tengo, si yo sé que yo tengo un problema de peso, por ejemplo, yo sé que tengo un problema de peso y digo, si me como esto a tales horas voy a subir de peso, pues sí, a lo mejor me meto las 2 horas de gimnasio, me tomo 5 litros de agua y no como nada, pero no se lo cuento a la persona que es, con la que estoy. No le voy a decir, fíjate que para poder comerme este postre hice tal cosa, ¿no? Si el problema solamente es para controlar mi peso sin problemas, lo puedo, lo puedo dejar dentro de mi intimidad. Entonces hay mucha gente que llega, en días pasados tenía una situación y me decían, es que esta jovencita le dijo a la otra, pues es que estás gorda, a ver, ¿qué desayunaste, qué comiste? No, pues eso no te sirve, eso te hace subir de peso. Y la otra jovencita que le estaba escuchando realmente se sintió muy mal. Realmente se sintió que estaba comiendo mal y tal vez no estaba en su peso ideal, pero no era una persona ni siquiera gordita, no era obesa. Pero esta jovencita que estaba dándole indicaciones sobre su cuerpo estaba como tratando, ¿qué quieres controlar? Cuando controla la comida, ¿qué es lo que un joven quiere controlar? Ellos para controlar el consumo de caloría pueden vomitar y eso es lo que se conoce como bulimia o pueden llegar a tomar indebidamente laxantes. Entonces, hay jovencitos que su mamá o su familia los obligó, bueno, es Navidad, vamos a comer, te voy a servir, tienes que comer. Y entonces los ves que comen con una culpa terrible, pero ese mismo día se laxan. O toman suplementos dietéticos diuréticos o enemas para según ellos poder desechar todo aquello. ¿Eso es bueno? No, claro que no es bueno. Además, para intentar bajar de peso pueden llegar a ser, a ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, una persona anoréxica sigue sintiendo el temor de que va a aumentar de peso. Y lo peor es que una persona anoréxica puede estar al frente del espejo, estar, como decimos nosotros, cadavérico, estar muy huesudito de cara y ella se ve cachetona. Y le dice su amiga, no, no estás así. ¿Cómo no? Mira, yo no se me ve la papada. Y me dice, ¿cuál papada? No existe. Pero así se está percibiendo. En realidad, la anorexia no se trata, como les decía, de controlar la comida. Es una manera extremadamente y poco saludable, en ocasiones mortal, de intentar afrontar algunos problemas emocionales. La aceptación, eh, la, el amor, el reconocimiento, ¿no? Eh, poder
controlar el divorcio, poder controlar la infidelidad, poder controlar otras cosas. No se trata de controlar la comida. Cuando una persona tiene anorexia, lo que hace con frecuencia es equiparar la delgadez con la autoestima. Quiero contarles un caso que tuve hace algunos años ahorita. La chica es una jovencita muy saludable. Hace poco la vi en fotografías y dije, ¿cómo estás de linda? Su papá y su mamá se divorcian. Su mamá es una gran abogada, una mujer con mucho prestigio. Y su papá, ¿qué le voy a decir? Era un hombre guapo, pero hasta ahí. O sea, creo que ni profesional era, solamente carita y como dicen por ahí, con mucha labia y entonces pues infiel por profesión. La mamá se cansa de aguantar cosas y decide divorciarse. Esta niña tenía como 5 o 6 años cuando se divorcian y la niña empieza con un brote de anorexia nerviosa muy fuerte. Estuvimos tratándola porque ella se percibía gorda y ella quería bajar de peso y ella quería controlar su peso porque ella quería que su papá no fuera infiel. Quería que su papá, por la delgadez de ella, aceptara a su mamá, que por cierto no era gorda, nunca fue gorda, tenía un cuerpo bonito y agradable y una mujer profesional con mucho porte, pero que la niña percibía que para poder atraer a su papá y asegurar que regresara y que se quedara con ellas, la niña tenía que pagar el precio. ¿Cómo nos costó sacarla de ahí? Hoy es una jovencita muy linda, nunca ha subido excesivamente de peso, porque además su mamá es una mujer profesional y aunque no atiende directamente ella las necesidades alimenticias de su hija, pues sí controla el menú, o sea, y nunca ha comido de más, o sea, no era porque su mamá le embutiera malas comidas, sino porque la niña tenía esa necesidad de que papá regresara, ¿ok? La anorexia, al igual que otros trastornos de la alimentación, puede tomar el control de la vida del jovencito y volverse muy difícil de sobrellevar. Pero con tratamiento que evidentemente necesitas un psicólogo, que a lo mejor necesitas un nutricionista, que a lo mejor necesitas otro tipo de personas a tu lado. A ver, si comes en institución, vas a necesitar trabajar con la nutrióloga, con la psicóloga, vas a necesitar trabajar con la trabajadora social, ¿de acuerdo? Eh, Pueden lograr una mejor percepción de quién eres, volver a tener hábitos de alimentación más saludable, más agradables y revertir algunas complicaciones graves que causa la anorexia. ¿Cuáles son los síntomas de la anorexia? Los signos y síntomas físicos de la anorexia nerviosa están relacionados con la inanición, es decir, con la privación de alimento. Este trastorno también incluye problemas emocionales y conductuales asociados con una percepción irreal de la persona y pues de su peso corporal y con un temor, o sea, siempre es que me voy a engordar, es que voy a subir de peso, ¿de acuerdo? Puede ser difícil advertir estos síntomas. En un mundo que está tratando de lidiar con el sobrepeso mundial en niños y en jóvenes por comidas chatarra, pues puede ser, es que, pues sí, mejor que se preocupe por eso, pero es que llega a ser insano. Puede ser difícil advertir los síntomas y signos debido a que la noción de peso corporal es diferente para cada persona, ¿no? Y es posible que algunas no parezcan extremadamente delgadas. Hay gente que se pone cierto tipo de ropa, o sea, a lo mejor si se pone algo, no sé, si se pone un pants y una sudadera de esas que son súper pegaditas, pues va a parecer un palito, ¿no? Pero si llega a hacer ejercicio con un pants y una sudadera más anchitos, pues ni siquiera vamos a ver si es delgada o no. Entonces, todas esas cosas influyen. Además, las personas
con anorexia suelen esconder su delgadez. O sea, como les decía, con la ropa, sus hábitos de alimentación también los esconden o sus problemas físicos. Ellos no dicen, me está doliendo el estómago, tengo acidez, tengo mucha hambre. No, ellos no dicen eso. ¿Cuáles son los síntomas físicos? ¿Qué podemos ver? Los signos y síntomas físicos de la anorexia pueden ser los siguientes. Pérdida de peso excesivo o no lograr aumentar el peso previsto para el desarrollo, ¿no? O sea, hay curvas y esas curvas de peso y altura están en el nivel bajo, son rangos, ¿no? Digamos, por ejemplo, 14 años, debes estar midiendo mínimo, estoy hablando al azar, 1,30, máximo 1,65. Y debes estar pesando entre 40 kilos a máximo 65 kilos. Entonces, en ese rango, ¿no? No te dicen exactamente cuánto, pero tienes que ver, ok, si mides 1,37, ¿cuál es el peso ideal? Tanto, ¿no? Esas tablas son un indicador, no es ley, ¿no? Porque imagínense que si yo tengo un papá que mide 1,50 y una mamá que mide 1,35, pues no voy a esperar que un jovencito o una jovencita a los 14 años mida 1,65. Claro que no. ¿Por qué? Porque ella es de raza pequeña, su contextura, toda su genética viene así, viene pequeño, viene petit, ¿verdad? Pero también hay gente, ¿no?, que su papá mide 1,90 y su mamá 1,75. Entonces, olvídelo, esas personas siempre está en el límite superior de la tabla. ¿Por qué? Pues por la genética. Entonces, el peso sí es relativo, pero hay que pensar en la tabla de crecimiento y en el factor genético. El aspecto de estas personas tiende a ser delgado o delgadísimo, ¿no? Eh, Cuando se les hace exámenes de sangre, el recuento de células sanguíneas es anormal, ¿no? No está en los parámetros regulares. Sufren de fatiga, generalmente de insomnio, les cuesta mucho trabajo dormir o dormir con un sueño agradable, con un sueño correcto. Pueden sufrir de mareos o de desmayos, ¿sí? Porque están consumiendo más de lo que tienen en su reserva. Entonces van a ver estos desbalances que llevan a estos mareos y a estos desmayos. Una pigmentación azulada de los dedos en los dedos de las manos, ¿sí? Un cabello fino y como quebradizo, como delgadito, ¿no? Incluso se puede notar la pérdida de cabello, ¿no? Se puede ver poco cabello en estas personas. El vello de sus brazos o sus piernas es muy suave, como una pelucita de bebé recién nacido, ¿no? La ausencia de la menstruación en las jovencitas, el estreñimiento y el dolor abdominal, pues claro, porque no hay comida, no se está tomando los requerimientos, porque obviamente las harinas a Dios, o sea, básicamente están comiendo las cosas que ni siquiera les van a subir de peso, y esto solamente tiene agua, pero la cantidad de fibra es mínima, y entonces pues no tienen la posibilidad de tener su tracto intestinal no tiene un trabajo regular y menos su eliminación, ¿no? La piel tiende a ser seca o amarillenta. Entonces, cuando nosotros vemos estas características, podemos empezar a darnos cuenta, oye, esta persona puede tener anorexia, ¿no? Son intolerantes al frío, claro, porque no tienen nada de grasa en su cuerpo. Entonces, no hay forma que afrenten el frío. Entonces, lo que para una persona puede ser, está baja la temperatura, para ellos es, necesito dos abrigos encima, ¿no? Su ritmo cardíaco puede ser irregular, se le puede bajar la presión, su presión arterial puede ser regularmente baja, sufren deshidratación, puede tener hinchazón de los brazos o las piernas, justamente por todo este problema circulatorio, porque no hay suficiente volumen de sangre recorriendo el cuerpo, ¿ok? Y pues puede haber la erosión dental, es decir, que se vayan
¿cómo se llama? Teniendo movilidad en los dientes, pueden tener callosidades en los nudillos, ¿sí? Por la provocación de vómitos, ¿no? O sea, la gente generalmente se mete el dedito para vomitar y entonces puede tener esto, ¿no? Algunas personas con anorexia tienen episodios de atracones, es decir, de comer mucho, 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 mucho y luego purgarse, similar a lo que ocurre en la bulimia, en la cual veremos en la próxima sesión. Sin embargo, las personas que padecen anorexia por lo general luchan contra un peso corporal anormalmente bajo, mientras que las personas bulímicas suelen tener un peso normal o por encima de lo normal. Entonces, el anoréxico, cuando come y vomita, pues sí se puede confundir con un bulímico, pero la diferencia es cómo estás de peso, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas emocionales y conductuales de la persona con anorexia? Bueno, los síntomas conductuales de la anorexia pueden incluir intentos de bajar de peso de las siguientes maneras. Restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante las dietas o los ayunos, ¿no? O sea, no como, sino solamente vegetales, por ejemplo, solamente este tipo de vegetales, o definitivamente no desayuno y no ceno y solamente como, pero lo que como es esto, ¿no? Hacer ejercicio en forma excesiva, como lo veíamos hace un momento, y probablemente darse esos atracones, ver lo que de repente llega y come, 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 y después la ves en el baño 5, 6, 7 minutos y dice, ¿estás bien? Y es, ¿no? Está vomitando, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar los alimentos que se comen. O personas que cuando hables su baño, cuando hables eh, su buró, podemos darnos cuenta que tienen toda la gama de laxantes o de diuréticos o de enemas. Si tú dices, a ver, una jovencita de 13 años o de 15 años, ¿por qué tendría un enema, no? Pero eso se lo pasan dentro de las escuelas. No, yo con la única pastilla que puedo bajar de peso es con esto, porque es un gran diurético, eso me pone a orinar y bajé de peso, ¿no? Entonces, y son jovencitas y jovencitos que se la pasan en internet viendo cuánta chuchería venden para bajar de peso, ¿no? El que quema grasa, el que no sé qué, y son expertos. Y quiero decirle algo que en días pasados comentaba con una amiga mía, bueno, pues con la colaboradora de este programa, con Mari, decíamos, es que pues, frente a las dietas, frente a la nutrición, hay tantas posturas en este momento, porque hay gente que te dice la leche no, otros dicen la leche sí, otros dicen no eliminar las harinas del todo, otros dicen que sí, y entonces cada cual tiene una postura, pero la desinformación es rampante. Entre más información radical hay, defendiendo una u otra posición, tanto más se confunde el consumidor, ¿no? Ahora, estos son, como les decía, algunos de los síntomas emocionales y conductuales. La preocupación por los alimentos, que a veces incluye cocinar comidas elaboradas para los demás, pero no comerlas. Entonces hay chicas o jovencitos que llegan y sí preparan el postre y esto, pero cuando llegan a la hora de comer, no, es que no puedo comer, es que ya con lo que preparando me llené y toman esto como, entonces tú dices, sí, sí sufre o no sufre, porque qué difícil, o sea, no creo que sea anoréxico, porque si no, no prepararía un postre con tantas calorías. Pues sí, solamente que nunca lo consumen, ¿ok? Pueden saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia. No, no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre. Y claro, les voy a explicar, el estómago al final es una víscera, es como una bolsa elástica. Y entonces esta bolsa, si comemos mucho, se infla, se infla, se infla. Y regularmente cede y cada día se come para llenar más y más y más la bolsa. Por eso algunas de las maneras de controlar el peso es hacer justamente algunas intervenciones a nivel del estómago. Pero también si no se come, pues cada día se seca más y con un vaso de agua se llena, ¿no? Eh, Negar el hambre o poner excusas para comer, ¿no? O sea, dice,
no, no tengo hambre, o no, es que la verdad es que comer a esta hora me hace daño. Ujú. Comer solo unos pocos alimentos seguros, ¿no? Como por ejemplo las verduras, ¿no? Y estos alimentos generalmente son alimentos que son bajos en grasa y en calorías. Entonces, cuando tú empiezas a observar que solamente te comes la lechuga, que en la ensalada César ahí te va bajando el pollo, pero, y no nomás le pongas, ¿cómo se llama esto? Salsas, ¿no? Solamente así, ¿no? Entonces ya empiezas a darte cuenta que hay que tener vigilancia. Adoptar rituales rígidos para las comidas o la alimentación. Por ejemplo, escupir la comida después de masticarla. La mastigan, ¿no? Entonces eso es ya un ritual que nos decían, ven, sí, si tomaste el sabor de la comida pero la escupiste, eso quiere decir que empezamos. Entonces, mira todos estos síntomas y si tu adolescente tiene más de 3 síntomas es un signo de alarma. O no quiere comer en público es otro signo. No, 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 yo me lo como en mi cuarto, ¿no? Entonces dice, ¿por qué te lo quieres comer? ¿Por qué quieres comer siempre en tu cuarto? ¿No? O sea, eventualmente sí, o sea, a lo mejor estás viendo una película y no quiero perderme la serie, o no quiero, ok, a lo mejor, pero si ya todas las comidas las quieren hacer en su cuarto, en la privacidad, o no, yo como, no, yo bajo más tarde y me lo caliento, es como, ok, ¿por qué? No porque una vez suceda es un problema, es cuando se vuelve recurrente esta situación. Mentir sobre la cantidad de comida que ingirió, ¿no? Por ejemplo, decir, no, no, si yo me comí todo el plato, ¿no? Y después vas al depósito de basura y te das cuenta que no, que sí botó. Sentir temor a aumentar el peso, que puede incluir pesarse o medirse el cuerpo repetidas veces, ¿no? Hay gente que todos los días pasa por la báscula y tú dices, ok, espérame, o sea, sí es bueno que eventualmente, sobre todo si estás en un régimen, una dieta, a lo mejor pesarte cada 3, 4 días, cada 8 días, está bueno, pero verse todos los días el peso es como, espérame. Y hay gente que lo hace hasta 2 y 3 veces en el día. Mirarse con frecuencia en el espejo para ver los efectos que se perciben, ¿no? Sí, sí, estoy bajando, sí, ya se me fue la papada, no se me fue la papada, ¿no? Quejarse por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas, ¿no? Por ejemplo, ay, no, esta panza que tengo en ese... No, no tienes panza, ¿no? Pero se ve y se percibe con una gran gordura en el estómago, ¿no? Cubrirse con capas y capas de ropa, ¿no? O sea, se puso la playera, una camisa encima, luego un suéter, luego la chamarra. Entonces es como, ok, lo que quieres es ocultar tu delgadez, ¿no? Generalmente un estado de ánimo indiferente, ¿no? O sea, como que sus emociones están como anestesiadas. No está enojado, pero tampoco se ve feliz. Un retraimiento social, es decir, son pocas las amistades que quieren establecer, generalmente hacen amistades en línea, no quieren hablar o ir al cine con sus amigos, no, 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 yo te hago una videollamada, ¿no? La irritabilidad, ¿no? Por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa gritan, el insomnio, como ya lo hemos visto, la disminución de interés en las relaciones sexuales, en el caso, por ejemplo, de las mujeres casadas. ¿Cuándo consultar al médico? Bueno, desafortunadamente muchas personas con anorexia no quieren hacer un tratamiento, al menos al principio, ¿no? No, yo estoy bien, o sea, sí, no, es que yo quiero bajar de peso, es que quiero estar bien, ¿no? El deseo de mantenerse delgado se antepone a la preocupación por su propia salud. O sea, diciendo, no, es que, no, no, una persona delgada es una persona con buena salud y te justifican su decisión de no ir al médico. Si estás preocupado por un ser querido, pídele encarecidamente que hable con un médico, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, si tú estás bien, respeto tu punto de vista, me parece que sí. Solamente que quiero que vaya y te valore un médico, ¿no? Si tú estás bien, te va a decir que estás muy bien y yo me voy a tranquilizar, pero si no, pues él te va a ajustar una dieta. Si tienes alguno de los problemas mencionados anteriormente, si tú lo estás padeciendo, entonces o crees que puedes tener otro trastorno alimenticio, lo importante es buscar ayuda. Nadie sale de estos problemas solo. De hecho, cada día te esclavizan más, cada día se vuelven más difíciles de manejar. Entonces se trata de que alguien capacitado empiece a darnos indicaciones y alternativas para poder superar este problema.
Incluso hay ahora clínicas donde te internan por un par de días o de semanas para poder lidiar con este trastorno. Si estás ocultando tu problema de anorexia a tus seres queridos, sean tus padres, tus pareja o lo que sea, intenta encontrar a una persona en quien confíes para hablar sobre lo que te está ocurriendo y díselo, ¿no? Porque solo y ocultándote no lo vas a poder resolver. ¿Por qué llegamos a la anorexia? ¿Por qué un jovencito puede llegar a la anorexia? ¿Cuáles son las causas? En realidad se desconocen. Las causas de la anorexia se desconocen. Al igual que como muchas enfermedades, probablemente sea una combinación de factores biológicos, psicológicos y el entorno, ¿no? Um, yo conocí una iglesia que la líder de danza, que era una señora joven, tenía anorexia y llevó a todas sus siervas, a todas sus eh, seguidoras, a todo el equipo de danza a sufrir anorexia. Era, no, mira cómo estás, te voy a pesar y si pesas tanto no puedes danzar y bueno, las traía hasta que todas empezaron a sufrirlo porque el entorno le pesaba mucho. Factores biológicos que pueden contribuir con la anorexia. Si bien aún no está claro qué genes están involucrados, podrían haber cambios genéticos que hacen algunas personas que algunas personas presenten una mayor posibilidad de sufrir anorexia. Algunas personas pueden tener una tendencia genética al perfeccionismo, la sensibilidad y la perseverancia, características vinculadas a la anorexia. O sea, para llegar a ser anoréxico sí se necesita ser muy sensible, muy perseverante y muy perfeccionista. No, estoy 5 gramos arriba de mi peso, no puedo, ¿no? Entonces, factores psicológicos que pueden contribuir con la anorexia. Algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva. O sea, los obsesivos compulsivos son candidatos perfectos para ser anoréxicos. ¿Y esto por qué? Porque se les facilita las dietas estrictas y privarse de comer aunque tengan mucha hambre. No son tanta su obsesión que lo pueden hacer. Es posible que tengan una tendencia extrema al perfeccionismo, como ya lo vimos, lo que hace que piensen que nunca están lo suficientemente delgados o delgadas. Además, pueden tener niveles altos de ansiedad y restringir su alimentación para reducirlo, ¿no? O sea, decir, no como si no 2 veces en el día, no como si después de haber tomado 10 vasos de agua, ¿no? Hay gente que maneja eh, discretamente su anorexia tomando mucha agua. Factores de entorno. La cultura occidental moderna resalta la delgadez. O sea, ser bonito es ser delgado, ¿no? El éxito y la valoración suelen estar equiparados con la delgadez. La presión entonces del grupo puede convertirse, wow, en, en una camisa de fuerza, ¿no? Y puede ayudar a fomentar el deseo de ser delgado, la necesidad de ser delgado, especialmente en las mujeres jóvenes. Así que, pues, estos factores pueden... Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos? Porque cuando una persona no son cuáles las causas, sino en qué momento una persona puede llegar a ser anoréxica, qué puede impulsar a una persona a ser anorexia. La anorexia es más frecuente en niñas y en mujeres que en varones. Sin embargo, cada vez más los niños y los hombres presentan algunos trastornos de alimentación que posiblemente están relacionados con presiones sociales. La anorexia también es frecuente en adolescentes. Es decir, de todas maneras, este trastorno de alimentación puede presentarse en cualquier edad, pero como les decía, es más fácil que se presente en gente joven y muy escasamente se va a presentar en una persona mayor de 40 o de 40 años, ¿no? Los adolescentes pueden presentar un riesgo mayor debido a todos los cambios que están pasando en su cuerpo
y que pues que sean en la pubertad y también porque, a ver, imagínense, ellos necesitan ser aceptados, entonces si se perciben gorditos, se perciben que no los van a aceptar. También es posible que enfrenten mayores presiones de grupo, ¿no? Y que sean más sensibles a las críticas o incluso a comentarios casuales sobre el peso o la figura. Entonces imagínense, si le hacen bullying, como dicen, al compañero gordito, entonces yo, con mayor necesidad, tengo que eh, cuidar mi figura y puedo llegar a esto. Si es un jovencito, puede llegar fácilmente a esto. Hay algunos factores de riesgo para sufrir anorexia, por ejemplo, la genética, ¿no? Los cambios de genes específicos pueden hacer que ciertas personas tengan un riesgo mayor de sufrir anorexia. Aquellos que tienen un familiar de primer grado, padre, hermano o hijo, que haya padecido de trastornos de alimentación, pues presentan un riesgo mayor que quienes no tienen este tipo de familiares. La dieta y el hambre. Estar a dieta es un factor de riesgo para padecer anorexia, porque a veces el hecho de que se ponga a dieta se vuelve tan obsesivo, tengo que cumplirlo de tal manera que la lleva a la persona a la anorexia. Existen pruebas contundentes de que muchos de los síntomas de la anorexia en realidad son síntomas de hambre, ¿ok? Por ejemplo, los desmayos, la fatiga, los problemas respiratorios. El hambre afecta el cerebro, incluye los cambios del estado de ánimo, la rigidez del pensamiento, la ansiedad y la reducción del mismo apetito. El hambre y el alcanzamiento pueden cambiar la manera en que funciona el cerebro en personas vulnerables. O sea, si tienes hambre y te niegas a comer o contas tanto tu comida, llega un momento en que tu cerebro cambia y empieza a sentirse satisfecho con poco, a consumir poca energía se dan estos cambios. Lo cual entonces puede perpetuar conductas alimentarias restrictivas y dificultar el regreso a hábitos alimenticios normales, ¿no? Es decir, una persona empieza con una dieta, por ejemplo, y logra bajar de peso, pero ve en los testimonios o esto, gente que bajó más que ella, entonces ya su factor de dieta le permitió llegar a controlar lo que come, entonces dice, pues ahora voy por eso, ¿no? O sea, si yo también puedo llegar a bajar, si esa persona bajó 25 kilos, yo también, pero la diferencia es que él sí necesita bajar 25 kilos y yo no. Entonces, eso hace que la persona vuelva a aplicar la dieta, su cerebro ya está acostumbrado a no comer cierto tipo de alimentos, ya no los desea y entonces empieza a lo mejor a tener menos deseos de hacer cosas porque pues no tiene la energía para hacerlo. Entonces cada vez come menos, cada vez tiene menos energía y cada vez quiere comer menos. Y se vuelve un círculo vicioso. Las transiciones, por ejemplo, un cambio de escuela, de casa, de trabajo, terminar una relación o la muerte de una persona o la enfermedad desastrosa o terrible de un ser querido. Estos cambios pueden producir tal estrés emocional y aumentar el riesgo de anorexia. ¿Por qué? Porque la persona se encuentra ante esta situación tan difícil o percibe tan hostil este cambio en su vida o esta enfermedad de este ser querido o la muerte que no le apetece comer. Y entonces ya dura una semana sin comer bien, 2 semanas come peor, 3 semanas come peor y ya en la quinta semana pues se nos volvió anoréxica y ya no sale. ¿Cuáles son las complicaciones posibles de la anorexia? La anorexia puede tener muchas complicaciones, ¿ok? En su forma más grave puede ser inclusive mortal. La muerte puede ocurrir de manera repentina, incluso cuando la persona no esté extremadamente delgada. O sea, también hay que tener en cuenta que la, el- la percepción de una persona más o menos delgada varía.
hay personas por su constitución, ¿no? Hay personas que solamente, miren, solamente su muñeca, ¿sí? La pueden tomar con esto. Entonces esas personas tienen una constitución delgada, es decir, tienen sus huesitos bastante delgados. Hay personas que son medias, ¿de acuerdo? Y entonces con esto ya su muñeca es así. Y hay personas que son más gorditas y su muñeca es así. Entonces la anorexia puede tener diferentes complicaciones, puede llevar a la muerte, aunque tú veas a una persona que no estaba como que tú no la veías tan delgada, ¿verdad? Puede ser resultado de un ritmo cardíaco anormal, de una arritmia y se muere, o un desequilibrio de los electrolitos, porque acuérdense que hay pues puede haber una deshidratación, ¿no? ¿Por qué? Pues pierde minerales, sodio, potasio, calcio, que mantienen el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Otras complicaciones de la anorexia pueden ser la anemia, problemas del corazón como el prolapso de la válvula mitral, ritmos cardíacos anormales o insuficiencia cardíaca. Y otra complicación puede ser la disminución de la masa ósea, o sea, lo que conocemos nosotros como osteoporosis, lo que aumenta el riesgo de sufrir fracturas. También hay gente que después de estos periodos de haber sufrido esa enfermedad o sufriéndola, pierden masa muscular. Como les decíamos hace un momento, en las mujeres puede haber amenorrea, la ausencia de la menstruación. En los hombres puede darse una disminución de los niveles de testosterona. Pueden haber problemas gastrointestinales como estreñimiento, hinchazón del estómago o náuseas. ¿De acuerdo? Anomalías electrolíticas como el bajo nivel de potasio, sodio, cloruro en la sangre. Y pues pueden darse problemas renales. Si una persona anoréxica está en el estado de desnutrición grave, todos los órganos del cuerpo pueden sufrir daños, incluido el cerebro, el corazón y los riñones. O sea, eso puede fallarle al anoréxico. Es posible que este daño sea irreversible, incluso cuando la anorexia esté bajo control. Es decir, puede la persona haber superado su anorexia, pero ya haber quedado tocado el corazón, los riñones o el cerebro y ya es irreversible. Además de un sinnúmero más de complicaciones, ¿no? Problemas de la piel, problemas en los órganos de los sentidos, etc. Las personas con anorexia también suelen tener otros trastornos de salud mental, como cuáles, problemas de salud mental como la depresión y ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, ¿no? Pueden pasar, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos llegan a condicionarse tanto con lo de la comida que ya después tengo que lavarme, no sé cómo tengo que hacer esto y adquieren estos TOC terribles que nosotros hemos visto en algunas personas, ¿no? El consumo indebido de alcohol y de sustancias, sobre todo más que de alcohol, yo diría de sustancias como el pegante, como la piedra, que son sustancias que inhiben el deseo de comer. Y pues las autolesiones, ¿no? Como está la piel tan reseca, empieza a rásquese y abre la piel, o incluso pensamientos suicidas o intentos de suicidio. O sea, no soy agradable, no me quiero y empiezo a tener esta situación. Entonces, vaya, visto de esta manera, es bastante complicado este trastorno, ¿verdad? O sea, no es fácil. No es fácil para una persona pasar por un episodio de anorexia y realmente los jóvenes pueden pasarlo con facilidad. O de bulimia, ¿no? Vomitar porque estoy muy gordito, porque entonces como no puedo hacer dieta, como no me lleno con mucho, entonces mejor vomito y se meten el dedo y vomitan y vomitan. Y aquí el bulímico además tiene un problema porque puede producirse un cáncer de esófago. Entonces, bueno, vaya, sí es bueno que enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes a comer sanamente, pero no volverlos unos esclavos de la comida.
Mis queridos amigos y amigas, les mando un abrazo gigantesco. Los espero el próximo jueves a las 12:30. Les pido que me colaboren y tengan esta página activa. No olvide dejarme ahí un like, compartir este video si gusta y pues el próximo jueves estaremos tocando otro tema que afecta a nuestros adolescentes.